Hola, ¿cómo estás? Para ti que me ves por primera vez, te digo que mi nombre es Jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizo con conchas, caracoles y materiales mixtos. En el día de hoy les traigo una nueva propuesta, algo diferente, algo muy original, muy vintage, muy hermoso, que sé que a ustedes les va a gustar tanto como me ha gustado a mí. Es una propuesta para hacer un regalo para el Día de las Madres. Ya que se está acercando esta fecha tan importante, el Día de las Madres, yo se los traigo para que ustedes también se animen a hacer algo similar en sus casas, que es súper sencillo de hacer y muy económico fundamentalmente. Como ven, es un portalápices para poner lápices, es con materiales reciclados completamente y con concha y caracoles. Tiene un toque vintage porque el frasco que utilicé era de una vela antigua. Le saqué todo el exceso de vela que tenía en su interior, lo lavé bien y lo utilicé. Está realmente hermoso porque le dejé su etiqueta tal y como venía y solo le puse este letrero aquí que dice memorias. Esto también lo traía originalmente y el cordón de cuero también lo traía. Preparé la base, las dos tarjeticas estas para que me sirvieran para en su interior poner lo que era nuestra libretica de notas para tenerlas a la mano, y aquí en las tarjeticas estas podemos enganchar nuestras fresillitas, cualquier cosita que queramos poner ahí. Espero que se queden a ver el video hasta el final. Es bien cortico, vale la pena verlo para que, como ya les dije, se animen y lo hagan ustedes también en sus casas para que hagan un excelente regalo para el Día de las Madres, para que lo pongan en una oficina o en su casa donde tengan su ordenador o simplemente su área de oficina. Yo los invito a los que aún no se han suscrito a mi canal, que al final de ver este video, si les gustan lo que ves, si les gusta lo que hago, que se suscriban aquí debajo y marquen la campanita de notificaciones para que todos los domingos reciban los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo. Y que también me sigan en mis redes sociales de Facebook y de Instagram, que también se las dejo por aquí debajo. Sin más, comenzamos a trabajar. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es preparar los materiales con que vamos a trabajar hoy. Voy a utilizar este pomo o esta vela, este frasco de vela que tenía por ahí de hace mucho tiempo. Y como me gustaba tanto el color, nunca lo quise tirar porque sabía que en algún momento lo iba a utilizar. Y creo que llegó el momento. Le vamos a sacar la cera que tiene en su interior, lo vamos a lavar bien. Vamos a limpiar todo el resto de los materiales. Y una vez que esté todo limpio, pues vamos entonces a... Lo primero que voy a hacer es pintar la base, porque tiene un color muy oscuro, no me gusta ese color. Y le voy a dar entonces este verdecito o este grisecito mezclado con un poquito de blanco para aclararlo un poquito más. Y se lo voy a hacer tipo decapado. O sea, le voy a dejar que algunas partes sin pintar para que sobresalga el color carmelita que está debajo. Y así parezca realmente que es un decapado. Voy a pintar del mismo color estas dos tarjetitas de madera. Le voy a pasar por encima el blanco, pero muy suavemente, con esta brochita ancha. Y le voy a pasar por todos los bordes lo que es la tinta para vintage, tinta de cuño, color vintage mejor dicho. Se la voy a pasar por sus bordes. El que no tenga esta tinta puede utilizar pintura carmelita, siempre utilizando solo un poquito superficialmente. A las tarjeticas y al ancla le voy a hacer lo mismo. Esta ancla la estoy pintando, pero no sé aún si la utilice o no en el proyecto. Vamos a ver qué se me ocurre. Vamos a pintar la tarjetita igual, le pasamos el blanco y una vez que esté seco le pasamos la tinta la tinta de cuño color vintage. Se la vamos a pasar por todos sus bordes, que le da ese toque envejecido, ese toque, como su nombre lo dice, vintage, ese toque antiguo, que realmente a mí me gusta muchísimo aplicarlo en casi todos los proyectos que puedo.
Entonces lo vamos pasando hasta lograr la tonalidad que queremos y el grosor que queremos darle. Realmente me gusta muchísimo cómo quedaron. Ahora vamos a ver qué se me ocurre hacer con ellas. Vamos a quitarle lo que es el precio al frasco. Las etiquetas que trae sí se las voy a dejar, igual que el cordoncito de cuero que trae en la parte superior, para que realmente parezca que es un frasco antiguo. Y las tarjeticas las voy a poner una horizontal y una vertical en el costado, con una separación para en su interior poner lo que es la libretica de nota. A las tarjeticas de madera, para no dejarlas así tan plain, porque yo iba a hacer otra cosa, pero se me ocurrió esta idea a último momento. Les voy a poner papel. Les voy a poner algún papel que yo tenga o que ustedes tengan por ahí, de una revista, de un libro, cualquier recorte de un periódico, de cualquier cosa, una carta, para completar lo que es la decoración aún más vintage todavía, más antigua, dándole ese color también por las orillas. Vamos a recortarla del mismo tamaño de la tarjeta y vamos a hacer una combinación por ambos lados de la tarjetica y envejecerlo. Yo voy a recortar otros pedacitos más pequeños de texto en este caso. Por eso les digo que pueden utilizar un libro, una revista, cualquier cosa que tenga texto, que tenga figuras antiguas, y hacer su propia decoración a su gusto, a su estilo y con lo que ustedes tengan en su casa. Como siempre les digo, no es necesario gastar, con lo que tenemos en casa podemos hacer maravillas. Como ya les he dicho, este trabajo es para hacer un regalo especial para el Día de las Madres. Sé que a la persona que se lo voy a regalar le va a gustar muchísimo, es para que lo ponga en su oficina. Y sé que lo va a valorar mucho más porque es hecho por mis propias manos, y creo que a todos les pasa igual, que valoran más un regalo, algo bien personalizado, que algo comprado en una tienda que todo el mundo lo puede tener. Por lo menos yo soy de la opinión que me gustan las cosas únicas, no me gustan las comparsas, como siempre había dicho anteriormente en mi país. Cuando todo el mundo andaba vestido igual, parece una comparsa, y a mí las comparsas nunca me gustaron. Vamos a pegar las dos tarjetitas una vez que estén decoradas. Aún no he pegado el frasco todavía, por eso no lo ven aquí. Las voy a pegar, pero como pueden ver, me está dando trabajo pegarlas porque son muy finas. Entonces se me ocurrió lo que iba a hacer desde el principio, que era decorar todo el trabajo con conchas y caracoles. Pues le voy a poner algunos caracoles y conchas de forma tal que me sigan de soporte, para que no se vayan a zafar las tarjetitas que puse una vez que estén ya bien seco el pegamento. Las pegué con el pegamento transparente escolar, que yo sé que pega muy bien la madera, pero claro, ya les dije, son muy finitas, entonces no tienen mucho de dónde agarrar. Les voy a poner caracoles por delante y por detrás, de forma tal que aseguren bien las dos tarjetas. Para el frasco sí solamente son para la decoración alrededor del frasco, porque él sí queda bien pegado, ya que es una base redonda y queda bien sujeto. Como ven, mis amores, así va quedando este proyecto. Realmente me va encantando. No era la idea inicial que tenía, pero bueno, a mí se me van ocurriendo según voy trabajando. Me vienen bajando las ideas. Espero que a ustedes les vaya gustando, que se animen a hacerlo en su casa. Súper fácil, súper rápido de hacer. Y lo más importante, muy económico y creado por nosotros mismos. Aquí las tarjeticas las puse para poner la libretica de nota que siempre tenemos en nuestras oficinas para anotar cualquier cosita.
Le puse algunas presillitas y en el centro del frasco de cristal, pues lo que puse fueron los lápices, bolígrafos, marcadores, todo lo que ustedes quieran poner. Así ha quedado. Espero que realmente les guste tanto como me ha gustado a mí, que me encanta cómo quedó. Y espero que me dejen sus comentarios aquí debajo, que me sigan en mis redes sociales, y si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que te suscribas y que marques la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciba los avisos de los nuevos videos que yo voy subiendo, que solamente subo un video los domingos. Yo sin más me despido por hoy de ustedes, hasta el próximo fin de semana. Recuerden que los quiero de corazón, les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Chao, hasta pronto.